parecer como que el Estado está trasladándole a las escuelas las responsabilidades de ese tipo. Vamos a un corte, Noel. ¿Seguro? Perdón que te agarre en curva. Me faltaron 2 temitas que los vemos ahorita. Que Sí, también regresando, vienen... y ya se sumó a esta mesa el profesor Enrique Hernández, también, y también ingeniero, y también del Resiste. Tú no eres del comité seccional, ¿verdad? Nomás no, ¿También? Ándale nomás, es una parte de la dirigencia magisterial, la tenemos aquí. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda. Estos maestros acerca de la reforma educativa y lo que sucedió hoy en el Congreso del Estado, en el que el Poder Legislativo de Chihuahua, erigido en parte integrante del Congreso Constituyente, aprobó la reforma educativa enviada por el Congreso de la Unión, y se le quedan 2 temitas rapidotes, Noel, luego. pendientes. Les decía, fuimos a decirles a los señores legisladores, en realidad 5 cosas. Estas 4 que están contenidas en el contenido de la reforma, por un lado, y la quinta y la más importante. Pero no venimos a pedirles que voten en contra. Venimos a pedirles que difieran la votación y que realicen la consulta pública prevista en el capítulo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua. Ni siquiera se sientan comprometidos a que porque nosotros les decimos que no nos gusta, entonces por eso tienen que votarla en contra. Nosotros les damos algunas razones por las que creemos que vale la pena la consulta. La tercera cosa, les decía, una es esto de introducir un régimen laboral especial para el magisterio. La segunda es esta de formalizar en la Constitución las cuotas de las asociaciones de padres de familia, pero algo más grave, trasladarle esa responsabilidad a las escuelas, la responsabilidad de su equipamiento, infraestructura y compra de materiales, hacia los caritativos empresarios que hacen negocio con las escuelas, los vendedores de las computadoras, los vendedores de McDonald's, los vendedores de Sabritas, todas las empresas esas comerciales que han hecho su agosto en las escuelas, esas son las que coparon los Estados Unidos y las que han copado cada quien que viene en ese modelo. Pueden leer ustedes la fracción, esta del transitorio quinto, y quien la lee con ganas de entenderla puede deducir la catástrofe que eso significa para las familias pobres de nuestra sociedad, que son el 60 y feria por ciento según los estándares de la propia. Y el tercer asunto que les planteábamos era, señores diputados, no es nomás el cumplir el proceso legislativo del constituyente permanente y listo. Con esta reforma se está dando también un retroceso lamentable en la soberanía de los estados para ejercer la facultad que les corresponde como soberanos en materia de educación. Un asunto en el que habíamos avanzado después de la firma del ANMED, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1992. Sí. De allí para acá se levantaron expectativas de que por fin el término federalismo estaba correspondido con acciones. Sí, cuando se trasladó, de acuerdos, el traslado de la además del administración, presupuesto, ¿no? Sí. Sí, Sin no era embargo, solamente la descentralización educativa y ya. Sin embargo, del 2008 para acá, por estas ganas de controlar al magisterio y a todos los elementos del sistema educativo, firma un acuerdo el gobierno federal con la cúpula del CENTE, que le llamaron Alianza por la Calidad de la Educación, que centralizó hasta el más mínimo detalle del quehacer educativo en educación básica. Feo, de tal forma que la autoridad educativa de los estados, de las entidades, no tenía facultades para decidir ni siquiera cuánta gente iba a poder contratar para ejercer la docencia o cualquier otra de las funciones en educación para el siguiente ciclo, porque dependían todas esas cosas de decisiones, y siguen dependiendo, en un porcentaje altísimo, de decisiones que toman desde allá. En ese momento dependían del yerno de la señora, pero no importa quién esté, al final de cuentas son solo instrumentos de alguien que toma decisiones más allá de ellos.
incluso más allá del propio gobierno federal de nosotros. Hay quienes están sosteniendo desde hace buen rato la existencia, que dijéramos, no hay otra palabra mejor, la existencia creciente de un ente transnacional al que le podríamos llamar Estado transnacional. Y viene ocurriendo, lo percibimos en la vida. Dice Ram Chomsky reciente, que es el supragobierno. El supragobierno, un suprasistema que está controlando decisiones fundamentales, sobre todo en los países satélites, que son vistos como proveedores de materia prima, como proveedoras de mano de obra, como proveedores de bocas y de gente afanosa de consumir chatarra de la que le traigan. Así que pierde soberanía los estados con esta reforma, porque las facultades que le otorgan al INE, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Básica, para hegemonizar y para homogeneizar a la educación nacional, en una forma increíble cuando tenemos una sociedad tan diversa, que solamente viene a acentuar las contradicciones y los rezagos que nuestra sociedad tiene, ya de por sí tan desigual. Esta reforma eso viene a hacer, eso viene a provocar, y los gobiernos de los estados creo que sí quieren corresponderle a la ciudadanía que les depositó su confianza, deberían alzar su voz, opinar con respecto de este asunto, y desde luego las legislaturas de los estados. Un asunto más que nos parece, y que ya lo tocábamos ahorita, es esta implicación que tiene la aplicación de la reforma en un proceso gradual pero ininterrumpido de colonización de las decisiones en materia educativa en este país, de colonización por intereses domésticos, empresariales y mercantiles de aquí mismo, pero fundamentalmente por ese ente transnacional del que hablábamos, que se materializa en la presidencia de Gurría Ordóñez, la dirección de Gurría Ordóñez de la OCDE, y los pactos que México ha estado haciendo con ese organismo para que le diagnostique, le asesore y le establezca marcos de acción y recomendaciones que se convierten en reglas cuando el que las recibe, es un deudor que tiene condicionada incluso hasta su credibilidad política, no nada más su supervivencia económica, al acatamiento de decisiones de organismos de ese tipo. Hay 4 grandes cosas: cuestión laboral, cuestión de transferencia de la educación al interés privado y a las cuotas de los padres, pérdida de soberanía de las entidades y un proceso que no se interrumpe, que no es novedoso, pero que viene a meterse a la Constitución, de nosotros decirle a los organismos privados, financieros, transnacionales: estamos siguiendo al pie de la letra sus instrucciones, y tan las estamos haciendo que nos atrevemos a poner lo que ustedes nos digan. Rastreamos casi cada párrafo de la reforma y las encontramos en los pactos y en las recomendaciones de la OCDE. En las recomendaciones de la OCDE. Usted acaba de tocar al inicio de esta intervención, Noel, acaba de abordar un tema que es central, y es este. Acabo de pasar por un proceso de aprobación de la reforma laboral en el que, pues si hubo consulta, fue a los poderes fácticos. Y luego viene una reforma educativa sobre un asunto, la reforma sobre la educación, tema en el que la mayor parte de los ciudadanos en México están preocupados y están ocupados además. No solamente es el problema mediático de la presencia, mediático y político de la presencia de la maestra Esther Gordillo, que dirige a una cúpula magisterial, que a veces solamente la personificamos en ella. Pero luego pasa porque las legislaturas, las estatales, a la hora de discutir asuntos como este, piensan que es un paso burocrático en más y no llaman a una consulta. Y a eso quería comentarle yo a Enrique Hernández, al maestro Enrique Hernández, porque hace unos años el Poder Legislativo local convocó a una consulta
sobre una reforma educativa. Yo recuerdo que en esa andaba Miguel Ángel González, hoy secretario particular del gobernador del estado,